que una firma de seguridad encargada podría evitar eso. Y la respuesta fue no. Así tengamos un papel de seguridad de las características más técnicas y con microchips y con lo que usted quiera, puede entrar alguien y lavarlo y cambiarle un numerito. Es que eso es lo que está pasando. En el caso de Cartagena, pues fueron algunos de los edificios, y eso fue después del primer asomo del escándalo, que consiguieron licencias falsas en el mercado y presentaron licencias falsas, pero efectivamente la mayoría de los edificios de Cartagena no tenían licencia. ¿Qué opina los constructores? ¿Qué opina los gremios de la construcción de ustedes? ¿Ellos qué dicen a todo este respecto? Yo creo que, digamos, en eso ha consistido la buena competencia de las curadurías, que luchamos por la calidad y por la certeza de que una licencia está bien otorgada. Entonces, hoy en día las curadurías tienen unos estándares muy altos y tienen el mismo criterio, lo cual ha permitido que para el constructor es una garantía, es una confianza poder contar no solamente con una curaduría en la cual es liderada por el curador, sino por un equipo de profesionales. Hay un equipo de ingenieros, de abogados y de arquitectos que están apoyando al curador en esa verificación exhaustiva de la norma. El constructor que quiere hacer las cosas bien busca una buena aprobación para dormir tranquilo y que las cosas salgan bien, para evitar después futuras demandas o imprevistos. Entonces, de ahí la importancia que las normas nacionales y municipales estén bien hechas, para que todos los actos que hagan las curadurías basados en esa normativa no puedan ser cuestionados. Volvamos a Cartagena. En el caso del edificio Acuarela, es un buen ejemplo del apresuramiento de las autoridades a la hora de juzgar y condenar. Hablemos de este caso. Bueno, el caso del edificio Acuarela de Cartagena es muy claro frente a la responsabilidad del curador. Y en este caso quedó de manera expresamente claro que el curador del edificio que dio la licencia del edificio Acuarela lo dio apegado a las normas que en su momento imperaban en la ciudad. Prácticamente se hablaba de una área de exclusión de 200 metros y el edificio estaba por fuera de los 200 metros del área aferente del inmueble de interés cultural para la época. Después del escándalo, muy rápidamente la ciudad lo subió a 500. Entonces, cambió el reglamento. Sí, cambió totalmente el reglamento. Con un agravante importante, que yo no quiero decir de Cartagena, porque son las ciudades, una ciudad preciosa que hay que preservar, pero tampoco quiero plantear que es culpa de la corrupción que impera en la ciudad. Pero después de ese tema, también dio, que es una de las medidas de corrupción de la cual se quejan muchos de los curadores de nuestras ciudades, que las presiones políticas llevan a que las administraciones de las ciudades, sobre todo ciudades intermedias, procedan a dictar normas específicas para cada caso, a la carrera, por fuera del POT. Eso sucedió en Cartagena. Por fuera del POT se dictó una circular, que la circular en el tema urbanístico tiene casi la fuerza de una resolución o de un decreto, subiendo las alturas en toda la ciudad, incluyendo la zona aferente al castillo. Ingeniero, siendo patrimonio histórico, sí, también si yo estoy viendo que ahí están construyendo un edificio, es que este escándalo sale cuando ya está casi terminado, cuando ya está esa superestructura ahí encima. No le corresponde a la alcaldía o al Ministerio de Cultura por la parte de ser algo mundial, protección mundial. No tenían que ellos estar inmiscuidos ahí y decir, oiga, no pueden construir ahí, o al menos haber intervenido primero. Por supuesto, cuando el edificio pasaba de los 6 pisos que se permitía en la zona, pero ya el escándalo se suscitó cuando ya íbamos por más del piso 20 o cerca del piso 20, y los aprobados son 30 pisos. Y la norma de la ciudad, ¿dónde quedó? Quedó reducida a una circular que sacó la oficina de planeación y le dijo, curador, aplíquela. Y el curador tuvo que aplicarla. Si no la aplica, ¿qué sucede?
lo demandan por prevaricato, ¿sí? Lo demandan porque usted no aplicó la norma y tengo derecho, Y no y está lo cumpliendo demandan. con lo que le están ¿Sí? pidiendo. Entonces es un particular que está diciendo tiene el derecho. ¿Algo más, ingeniero? No, volver a resaltar la importancia del plan especial de cultura que tenía que haber expedido el ministerio, o sea, ya habían pasado muchos años y no se expidió. Entonces parte de lo que se insiste en eso, era importante que ese plan se hubiera expedido hace 15 años. Para rematar este tema, Por si favor. me permite, esto es precisamente lo que nosotros queremos con esta campaña de visibilizarnos y plantear nuestras inquietudes a nivel nacional, y por eso agradezco mucho su espacio que nos brinda hoy. Quiero rematar diciendo que en cualquiera de los casos, en todos los casos analizados, los curadores salieron avantes porque pudieron demostrar que no tenían responsabilidad. Nosotros no nos oponemos a que nos investiguen, todo lo contrario, estamos obligados. Algunos curadores del país se molestan que porque lo llaman a indagatoria al curador, lo comprometen, como en el caso de Cartagena, el escándalo que es detenido curador. Pues al día siguiente el curador fue y dice, no, ustedes no pueden detenerme porque yo actué de acuerdo a la ley, bla, 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 y el juez lo entendió y le quitó los cargos que la fiscalía le había querido endilgar. Y eso hay que entenderlo también. La mayoría de los cargos que le hizo la fiscalía al curador de Cartagena no eran por norma urbanística, sino por temas que no estaban dentro de la norma. Que las gaviotas se estrellaban contra los vidrios del edificio. Eso no está en la norma, ni es una norma urbanística. Que violó el reglamento ambiental. El reglamento ambiental está inmerso en un POT, porque recordemos que los POTs tienen que tener aprobación anterior del organismo ambiental. Entonces le estaban acusando de una serie de normas, de violación de normas ambientales y otras cosas. Además, lo importante en la ciudad, y esto puede ser un exabrupto y es, digamos, es una opinión personal de Mariano Pinilla como experto en urbanismo y no como curador. Lo importante en las ciudades es ambientalmente, es crear un ambiente especial para el animal más importante que hay, que es el ser humano. Eso ya, el resto son otra serie de cosas, pero las ciudades deben hacerse es para el ser humano. Perfecto, ingeniero. Muy completa su exposición, la de ustedes dos. Con esto queda más claro que entienda tanto el sector. Ustedes saben que todos nuestros oyentes, la gran mayoría, se relacionan con el sector constructor, pero es bueno saberlo y especificar y ser claros con estos temas, porque hay que investigar un poquito más, profundizar y saber de qué estamos hablando. Pero quiero aprovechar la presencia de ustedes dos para que nos expliquen y cuenten a los constructores, que son nuestros oyentes, el comunicado del Ministerio de Vivienda que se refiere al reconocimiento de la existencia de edificaciones y la curaduría cero para el reconocimiento de vivienda en asentamientos legalizados. Si nos pueden explicar un poquito de qué tratan estos. Bueno, la curaduría cero es realmente como un sueño o pesadilla de un legislador que se inventó la curaduría cero, tal vez con su objetivo era que no se cobrara expensas. Eso es lo que parece que sucede, expensas a los reconocimientos de viviendas en barrios legalizados. Ese es un favorecimiento de clases populares, pero quedó tan mal hecha la norma que es inaplicable. ¿Por qué se le llama curador cero? O sea, ¿también son los curadores lo que la que la Lo van que quería decir era, no, curador cero no existe, existiría curaduría cero, Sí. que funcionaría dentro de las administraciones locales. Pero no van a ser ustedes los que van a hacer No, entonces esto. nosotros no tendríamos función para eso, la misma ley lo dice claramente que eso es la función curaduría cero, es decir, no pagando, debe funcionar es en las oficinas de planeación. Entonces, como les quedó tan mal hecha y el ministerio no se dio cuenta del engendro que estaba cursando en el Congreso, ni la claridad, ni habló con ponentes, ni habló con nadie, fue una sorpresa para todo el mundo, entonces ahora está pues mirando cómo diablos hace para que entre en regulación esa curaduría cero dentro de las administraciones locales y en qué condiciones. Para nosotros, le cuento, amigo Álvaro, que sería un descanso, porque no cobrar una licencia es muy complicado. Estamos haciendo en este momento una revisión de costos de todas las curadurías en Colombia y en promedio es pedir una licencia
por lo menos los primeros datos que tenemos para Bogotá, vale entre 6 y 10 millones de pesos expedir una licencia, claro, con el nivel de la gente que hay que ponerle, la participación en tiempo, los costos. Entonces para nosotros sería un alivio porque el mismo tiempo que hay que dedicarle a una licencia BIS es prácticamente el tiempo que se le dedica a una licencia mediana o de tamaño un poquito grande. Entonces, la manera como están tratando el tema es que hay que tener una política de legalización antes, y que ningún municipio en Colombia la tiene todavía, y desde que no haya política de legalización no se puede reglamentar lo de la curaduría cero. Eso lo dice la última circular del 18 de junio del Ministerio, donde dice, y la responsabilidad de seguir recibiendo y resolviendo eso sigue en manos de las curadurías urbanas hasta que no cambie el tema. Quisiera agregar algo también, una visión más desde la ingeniería estructural, es que muchas de esas construcciones informales que se hacen en asentamientos informales no cumplen las normas de sismorresistencia. Yo creería que en el país y en las principales ciudades, más del 50% de las construcciones tienen carácter informal. Es decir, ante un evento como un gran terremoto o un terremoto fuerte, podrían tener unos daños grandísimos como tal. Entonces, en su momento, dentro de lo que yo entendí esta ley con una visión más de ingeniería estructural, era que se pudieran legalizar y reforzar rápidamente esas edificaciones, cumpliendo fundamentalmente la norma sismorresistente. Una de las dificultades que se tiene en la legalización de esas edificaciones es que no cumplen la norma arquitectónica, por usos, por alturas, por aislamientos, cosas de ese estilo, y por eso muchas de ellas no pueden reforzarse. Entonces, incluso el gobierno nacional tenía una cantidad de subsidios para mejoramiento de vivienda, enfocado al reforzamiento. Y esos subsidios, que a veces en ciudades como Bogotá podían ser 50.000 subsidios, se perdían porque la obtención de la licencia y el poder cumplir las normas urbanísticas era demasiado complejo. Y para mí, en ese orden de seguridad sísmica de las edificaciones, me pareció una cosa muy buena. También hubo un comunicado de planeación a principios de este año donde decía claramente que Bogotá no tiene adoptada una política pública de legalización de asentamientos humanos, por lo cual, mientras tanto, siguen operando de la misma manera que cualquier edificación como tal. Perfecto, ingeniero. Bueno, vamos a nuestro corte de cuñas y regresamos para rematar el programa. Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, Asogravas. Asocreto y el Instituto del Concreto los invitan a participar el 19 de julio en el Hotel Sonesta en Bogotá a la jornada Patología 1, Diagnóstico, Evaluación y Vulnerabilidad, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Informes en el teléfono 618-0018, extensión 122. Expocamacol 2018 tendrá lugar en Plaza Mayor de Medellín del 22 al 25 de agosto. Inscríbete ahora. El registro a la feria puedes hacerlo por medio del sitio www.expocamacol.com antes del 17 de agosto para recibir una tarifa preferencial. Te invitamos a ser parte de este gran espacio. Infoacero, la revista de la Cámara Colombiana del Acero, Camacero. Adicril, la diferencia en sus acabados. Todo un mundo de vinilos, esmaltes, corazas e impermeabilizantes. Informes 812-0434 o 320-831-5213. Bueno, y continuamos con el ingeniero Pinilla, que nos quería contar algo más sobre este tema. Bueno, yo creo que ya para rematar me gustaría enviar unos mensajes muy claros en el tema del trabajo de las curadurías en la construcción en Colombia. El primero es salvar realmente
la responsabilidad de los gremios de la construcción, los organizados y agremiados. Las cosas que han sucedido, como si usted ha dado cuenta, son de personas que ni siquiera pertenecen a esas asociaciones. Son personas que no son constructores profesionales, son constructores eventuales que se dedican a ese tema porque puede ser una manera muy rápida de acumular, o no sé. Entonces no son esas asociaciones, no pertenecen a esas asociaciones.